Tardes, ¿quién nos llama? Alberto Zúñiga. Alberto, cuéntanos cuál sería tu duda. ¿Por qué mi doctor dice que teniendo ya 80 años la prueba del antígeno prostático no es confiable o que ya no se usa? Teniendo 80 Sí. años, porque la prueba de antígeno prostático ya no sería adecuada para él. Ok, las pruebas de antígeno prostático tienen una edad en las que se tienen que realizar. Por guías clínicas se tendrían que utilizar hasta los 75 años. El problema es que cuando se hacen después de los 75 años se cae en algo que se conoce como el sobrediagnóstico. Significa que muchos de los pacientes probablemente van a tener en etapas iniciales un problema de cáncer de próstata que el cual de manera general ya no va a ser diagnosticable ni tratable por esperanza de vida. Y en el caso de él, ¿qué sería recomendable? En el caso de él, pues depende de los síntomas. Si él no tiene síntomas, si es un paciente que se encuentra con micciones normales, que no se está despertando en las noches, etcétera, pues en realidad es que no necesita ninguna valoración. Si es un paciente que tiene síntomas, pues habría que acudir a la valoración de su urólogo, ¿no? Aquí importante mencionarle que las micciones, señor, son las veces que usted acude al baño, con frecuencia o no con frecuencia, o si hay alguna incomodidad al momento de orinar. ¿Quedó clara o tiene alguna otra duda? Está bien. Entonces, en esos casos conviene otro tipo de exámenes. No, de hecho, lo único que se tiene que tener es en base a sus síntomas después de los 75 años. Importa mucho también si usted es diabético, si tiene la presión alta, porque si tiene la presión alta y es diabético, pues con mayor razón el doctor está está correcto en decirle que ya no es necesario el antígeno prostático. Voy a ser un poquito metiche, digamos, en esta llamada. Señor, ¿tiene algún tipo de síntomas o por qué quiere realizarse este estudio? Simplemente por la edad tengo duda de cómo está mi condición. Ok, simplemente por la edad. Existen algunas excepciones en pacientes muy longevos que se encuentran, por ejemplo, con 80 años que no tienen ningún problema de salud y que digamos que tienen una esperanza de vida mayor porque sus familiares vivieron 100 años, que digo, siempre nos encontramos con este tipo de pacientes. Si es el caso, probablemente se justificaría tomarle el antígeno en contadas ocasiones, ¿no? En diferentes pacientes. ¿Quedó claro, señor? ¿Alguna otra duda? No, muy bien aclarado. Muchísimas gracias. Gracias a usted por comunicarse y por la confianza. Que tenga buena tarde. Bueno. Continuamos hablando sobre los tratamientos. Gracias. Muy importante este tipo de llamadas. Tenemos otra llamadita antes de continuar con los tratamientos. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos llama? Miguel Vizcarra. Perdón, ¿me repites tu nombre? Miguel Vizcarra. Miguel, cuéntanos cuál sería tu duda. Adelante. Yo tengo 60 años, pero tengo diabetes. Entonces, mis levantadas al baño son hasta 3 veces en la noche. Ok. Entonces, quería preguntar si se puede hacer el prostático ese, o puede ser asociado a la diabetes que tiene uno. Ok, es muy buena pregunta porque es algo muy frecuente. Él no se puede hacer el antígeno, él se lo tiene que hacer, ¿no? O sea, es un paciente que se tendría que hacer porque tiene síntomas, tiene la edad, está en la edad adecuada. Y el levantarse en la noche podría llegar a ser problema prostático o problema en conjunto en cuanto al complejo vejiga y próstata, ¿no? Obviamente que también en algunos pacientes que se encuentran con tratamiento para la diabetes existen algunos medicamentos que hacen que las idas al baño sean más frecuentes. Entonces, de las recomendaciones que le podría dar sin conocerlo y sin saber muy bien de su caso, pues sería que limitara el consumo de agua unas horas antes de irse a dormir, pues para que no interrumpa el sueño y que pueda dormir como un campeón toda la noche, ¿no?
En este caso, él siendo un paciente con diabetes, en una persona normal se recomiendan de 1.5 a 2 litros de agua. En este caso, ¿sería igual o sería aumentar un poco más el consumo de agua? Es muy variable porque no conozco su caso, ¿verdad? Sería muy difícil decirlo y sería probablemente un poco aventurado darle cuánto necesita porque influye mucho la masa muscular, perdón, la masa corporal, no la masa muscular, la masa corporal del paciente, qué tan grande es, y también importa mucho si tiene síntomas que no sean exclusivos de la noche. Si nos pusiéramos a indagar un poquito, es muy probable que tuviera algún otro síntoma diurno, o sea, un síntoma del día que coincida con que probablemente tiene un problema en la vejiga. Agradecemos mucho la llamada, señor. Espero y todo haya quedado muy claro. Y pues para más información se puede acercar con el doctor Álvaro Carrasco. Tenemos otra llamadita por ahí. Muy buenas tardes. ¿Quién nos llama? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Aureliano. Quiero hacer una pregunta nada más. Adelante. Mire, estoy operado de la próstata. ¿Está operado de la próstata? Sí. Dígame cuál sería su pregunta. Sí. Y me hicieron unos exámenes y dijeron que tenía próstata. Ok, no me queda claro. Al momento de operarlo de la próstata, ¿le dijeron que le iban a retirar la próstata? Me la retiraron porque hasta me enseñaron lo que me quitaron. Se la retiraron. Y cuando se realizan los estudios, le aparece ahí algunos indicios de que su próstata sigue estando con usted. ¿Cierto? Pero sí, es que cuando me operaron, me mostraron lo que me quitaron y me dijeron que lo llevara a análisis a ver si no tenía cáncer. Ok, ya entendí de dónde va. Ok, le enseñaron muchos pedacitos cuando lo operaron, ¿verdad? No, me sacaron un puro pedazo, pero largo. Ah, ok, ya. Bueno, lo que seguramente le hicieron al señor fue una cirugía desobstructiva. En este tipo de cirugías están indicadas para los pacientes que tienen muchos problemas para orinar, que la próstata literalmente ya está impidiendo la salida de la orina y eso hace que ya la orina no pueda salir. Hay pacientes que necesitan colocarles una sonda para que puedan orinar y en este caso lo único que se hace es hasta cierto punto de una manera literal es vaciar la próstata, pero entendamos la próstata como si fuera una naranja. Vamos a quitar los gajos de la naranja y vamos a dejar el cascarón, o sea, la pura cáscara de la naranja, y por eso cuando le hacen un estudio le va a seguir apareciendo. Ok. Entonces, ¿él sigue teniendo próstata? Sí, de hecho, a él le hicieron una cirugía. No tengo. Le hicieron una cirugía para saber si tenía cáncer, o sea, no en realidad es para saber si tenía cáncer, sino fue desobstructiva y como rutina a todos los pacientes mandamos ese tejido que quitamos, lo mandamos a analizar y vemos si el problema era benigno o maligno, ¿no? Que nunca se puede descartar. Entonces, aquí en el caso de él, lo importante es que se vuelva a acercar con su médico, con el urólogo, sí, para que le dé una solución. Pues más bien él tiene la duda de que por qué tengo próstata si ya me la quitaron. En realidad es que probablemente hubo ahí un problema de comunicación. La comunicación probablemente no fue la más adecuada y él se quedó con la idea de que le habían retirado completamente la próstata cuando únicamente se desobstruyó, ¿no? Ok, ¿quedó ahí claro el punto, señor? Sí, pero aún sigo con la sensación de que me dicen que tengo próstata. Y ahora me levanto hasta 4 veces a orinar en la noche. Sí, bueno, para eso, señor, yo le recomiendo que pues tiene que acudir a una consulta con un urólogo para buscar una solución, porque si por su edad es muy frecuente que exista algo que le llamamos envejecimiento vesical, que hace que la vejiga cada vez sea menos capaz de retener la orina. Y en este caso tener pues más detalles sobre el expediente. Agradezco mucho que nos haya llamado, señor. Póngase en contacto con el doctor Álvaro Carrasco para que le dé más información.